y se ha publicado hoy. Así que os traigo un articulillo que yo creo que ya os he hablado de esto 1500 veces, pero bueno, una más nunca está de más. Siempre habrá alguien que no lo sepa. Y es un artículo sobre la diabetes, muy genérico, y es básicamente diabetes, una enfermedad poco conocida, aunque muy oída, escrito por servidora. Y os lo leo tal cual. Seguramente habéis oído alguna vez la palabra diabetes, muchas veces asociada a los abuelos o a personas mayores de nuestro entorno, otras veces a un amigo o a un amigo de un amigo tuyo. Pues bien, debido a que esta enfermedad afecta a 422 millones de personas en todo el mundo, yo creo que no es nada raro que lo hayáis oído. Quizás este dato te ayude a entender por qué es tan fácil oírla mencionar. Sin embargo, poca gente sabe definir qué es la diabetes y qué tipos hay, tratamientos, etc. Así que el objetivo de este artículo es que conozcas un poco más de esta enfermedad tan oída y poco conocida en el fondo, ¿no? Finalmente, y antes de empezar, os diré que se me pasó la fecha, ¿no? Que hubiese encajado a la perfección en difusión y alfabetización científica que haremos en este artículo, debido a que la esencia del 14 de noviembre, el Día Mundial de la Diabetes, es dedicar ese día a la concienciación de esta enfermedad. Espero, no obstante, que las próximas líneas consigan este objetivo, tal objetivo, sea cuando sea que leas esto, pues al final cualquier día es bueno para concienciar y para aprender, ¿no? ¿Qué es la diabetes? A ver, la diabetes es una enfermedad autoinmune, ¿vale? Que se encuentra definida como una deficiencia en la producción de insulina y que puede deberse a distintas causas, dando los diferentes tipos de diabetes, en esencia. Autoinmune porque se ataca el propio cuerpo y destruye las células que generan insulina, o bien los propios receptores incluso que se encargan de ser sensibles a la insulina. Entonces, en el siguiente apartado vamos a vincular los problemas en la producción de insulina con los diferentes tipos de diabetes que se han diseñado como un sistema de clasificación, ¿no? El Día Mundial de la Diabetes, el 14 de noviembre, simbolizado con un circulito azul claro. Tipos de diabetes. La Asociación Española de Diabetes, la ASED, y la Asociación Mundial de la Diabetes, la ASUMUNDI, dan datos alarmantes porque en España, por ejemplo, hay aproximadamente 6 millones de personas que tienen diabetes diagnosticada. Pero se estima que 240 millones de personas viven con diabetes sin diagnosticar en el mundo, para que os hagáis una idea. Ahora bien, y hemos dicho que había 422 millones de personas que tenían diabetes. O sea, para que os hagáis una idea de las proporciones, son gigantes, o sea, es tremendo. Ahora bien, los tipos de diabetes que encontramos como clasificación en estas asociaciones mencionadas previamente son las siguientes. Cuando hay una nula producción de insulina, es decir, tú no tienes nada de insulina, la producción es cero patatero por el organismo, ya que no es posible que las células puedan tomar la energía de la glucosa y demás, ¿vale? Porque no hay insulina, no se puede tomar entonces la glucosa y convertirla en energía, que eso lo podéis ver súper bien, como siempre os digo, en mi propio canal de YouTube con los vídeos de el metabolismo de los glúcidos, glucolisis, gluconeogénesis, etcétera, qué está pasando con la glucosa, cómo se hace. Pues cuando no hay insulina y no hay glucosa, tenemos diabetes tipo 1, ¿vale? Mejor dicho, cuando no hay insulina y la glucosa no se puede asimilar para dar energía. Eso es diabetes tipo 1. Cuando tenemos una baja producción de insulina o un mal funcionamiento de la insulina, ¿vale? Que es lo más común en las personas más mayores y en algunos determinados momentos de la vida, es cuando se habla y se requiere normalmente de una mayor cantidad de insulina que se acaba aportando mediante unos medicamentos específicos, ¿no? Y es cuando normalmente, claro, como tú no tienes los receptores bien, como tú no estás asimilando 100% bien la glucosa porque no tienes 100% bien la insulina, aunque tengas algo de insulina, el exceso de azúcares que almacena al final tu cuerpo es lo que acaba dando la conocidísima como diabetes tipo 2. Y esta es quizá la más conocida porque es el más del 90% total de los casos de los diagnósticos, y normalmente es la que suelen tener las personas mayores, como nuestros abuelillos, que por eso os decía que mínimo lo habéis oído por eso. Aquí tenéis, por ejemplo, cómo sería, esto sería un vaso sanguíneo, aquí está, por ejemplo, la glucosa, aquí están, por ejemplo, la insulina, van las dos tranquilamente por el vaso sanguíneo, llegan hasta
hasta aquí, hasta la célula. La célula va a tener el transportador de glucosa y lo mete perfectamente, pero para ello también necesita una llave que le ayude, que es el caso del receptor de la insulina. La insulina llega y es como el aviso de, venga, que le presiona el botón para que así este canal de aquí, que es el transportador de glucosa, permita que la glucosa entre. ¿Qué ocurría, como os decía yo, en la diabetes tipo 1? Como no hay insulina, como veis aquí en el esquema, no hay llave que abra la cerradura. Y sin llave que abra la cerradura, esto entonces no se abre. Y no tenemos nada. Entonces la glucosa nunca llega a las células y las células lo pasan muy mal porque necesitan glucosa para poder precisamente conseguir energía. Y en el caso de la diabetes tipo 2 tenemos insulina, tenemos glucosa en la sangre, pero resulta que la insulina, aunque a veces se puede llegar a unir incluso con el receptor no está hecho de manera correcta. La cerradura y la llave no encajan 100% y suele ser más culpa del receptor porque haya pequeños fallos en la insensibilización del receptor o cositas así. Entonces, ¿qué pasa? Que como esta llave y esta cerradura tampoco funcionan bien, al final el canal de la glucosa tampoco se abre y al final la glucosa no entra y tenemos otra diabetes diferente a la anterior, porque en este caso sí que tenemos insulina, pero no está haciendo su efecto de manera normal como tendríamos en la persona sana. Dentro también de la diabetes tipo 2 tendríamos que hablar de la diabetes gestacional, que es una deficiencia en la producción de insulina de modo temporal. Solamente suele durar el periodo del embarazo. En el caso de este tipo de cositas, de cuando ocurre en el embarazo, podríamos decir que es una cosa muy excepcional porque en el embarazo hay pequeñas variaciones y es que hay, entre otras cosas, un follón hormonal de narices en el cuerpo de la madre. Otra de las cosas muy importantes durante el embarazo es que a partir del 5.º mes del embarazo el embrión, el bebé, empieza a producir insulina. Pero normalmente entre el 5.º y el 6.º mes es justamente cuando a veces, por mucha insulina que produzca el bebé y por mucha insulina que tenga la madre tiene cierta resistencia en los receptores, algo muy parecido a lo que ocurre en la diabetes tipo 2, presenta cierta resistencia quizá por otro conjunto de factores hormonales y eso implica que al final no se esté asimilando bien la glucosa y por ende que tengamos una diabetes gestacional que en cuanto se acaba normalmente el periodo del embarazo, la mujer vuelve a ser una persona completamente sana y normal sin ningún tipo de inconveniente en su asimilación de insulina y de glucosa, todo funciona perfecto y el bebé también. Normalmente se ha visto que las personas que tienen diabetes gestacional han tenido normalmente o tienen en su familia a varias personas que tienen diabetes incluso de tipo 2. Y también hay estudios que demuestran que si has tenido diabetes gestacional o tienes diabetes gestacional, es más probable que en el futuro desarrolles también diabetes tipo 2. Es decir, que habrá un pequeño factor genético según las muestras y según los estudios que pueda ser que influya en que tengas ese tipo de diabetes. Y una diabetes que es quizás menos conocida todavía que las 3 anteriores, si ya eran a lo mejor poco conocidas, es la diabetes tipo MODY, que es otro tipo, es de hecho el último tipo descubierto de diabetes. Aproximadamente se empezó a hablar de la diabetes de tipo MODY allá por el 2004-2005, curiosamente cuando Servidora debutó con su propia diabetes. El nombre proviene de la abreviatura de la frase Maturity Onset Diabetes of the Young, porque es la diabetes de la edad madura que se presenta todavía en el joven. ¿Y por qué digo esto? Porque su nombre indica de hecho el tipo de diabetes que tenemos entre las manos y es que es una diabetes que se parece bastante a la diabetes tipo 2 porque suele presentar como cierta resistencia a la insulina. No, normalmente los diabéticos de tipo MODY sí que tienen insulina en el cuerpo, pero en vez de ocurrir ese tipo de diabetes en personas mayores de más de 65 años o tal, que eso es esperable, y la verdad es que sí, son cosas súper curiosas. La MODY a mí me flipa, porque es una diabetes, como os digo, que
Aparentemente, por todo lo que se ha visto, es muy parecida a la diabetes tipo 2. Pero ¿qué pasa? Que en vez de tenerla personas mayores, que hasta cierto punto era lo que habíamos visto hasta ahora, la están teniendo personas que a lo mejor tienen 16, 17, 18 años, 20, 22. Bueno, a ver, normalmente, sobre todo a partir de los 18, ya tienes que haber llegado como a una madurez física y tal. Pero es muy rara porque también, además de presentarse, está un poco entre la diabetes tipo 1 y la tipo 2. La tipo 2 por cómo más o menos se presentan las cosas, ¿vale? De que haya algo de insulina pero no sean sensibles a la misma. Y a la vez se presenta, en vez de en gente mayor, como ocurría en la diabetes tipo 2, se presenta en gente relativamente madura pero joven, o sea, por debajo de los 25 años. No tienen por qué ser obesos, que también eso es otra cosa que va mucho más asociada a la diabetes tipo 2 y a la gente más mayor. Aparece como muy precoz, no se necesita muchas veces insulina, muchas veces se puede controlar de hecho con la dieta o con incluso muy pequeñas dosis de insulina. En muchísimos casos de hecho tratamientos como la diabetes tipo 2, como ahora veremos, que es con alimentación y con una pastillita de azúcar típica de los abuelos. Pero claro, eso se lo estás dando a gente que tiene 22 años y la gran pregunta es ¿por qué personas de 22 años tienen una diabetes que está en medio entre la diabetes tipo 1 y la tipo 2, digámoslo así, ¿no? Y ese nuevo tipo de diabetes es el acabose, es lo que ha roto absolutamente con el molde hasta ese momento. Y ya os digo que llevamos con ella pues cerca de casi 20 años de estudio. Llevan desde que se empezó a hablar de una diabetes tipo MODY. Así que desde el punto de vista cuantitativo, de hecho, la diabetes tipo MODY es mucho menos frecuente que la diabetes tipo 2. La MODY corresponde a entre un 2 y un 5% de los casos de diabetes, aunque muchas veces está sin diagnosticar, por supuesto, porque claro, es muy difícil encontrarla como tal. Nadie va a buscar una diabetes en una persona de 22 años, porque la diabetes tipo 1, como ahora veremos después, o creo que ya lo hemos visto, no estoy segura, pero la diabetes tipo 1 suele ir muy asociada a la gente joven. Suele ser de hecho la conocida como infantojuvenil, ¿vale? Es muy típica en niños. A mí, por ejemplo, me la diagnosticaron con 12 años, o sea, eres cuando eres niño, adolescente, como mucho, suele ser muy de niños. La diabetes normalmente, como os digo, de tipo 2 es más típica de personas mayores de 65 años, entre los 60 y los 65 años es lo más normal, pero la MODY aparece en un momento vital en el que ni eres muy joven ni eres tampoco súper mayor, así que está ahí un poco en tierra de nadie respecto de lo que se conocía, ¿vale? Entonces, bueno, de los muchos tipos de diabetes MODY, porque luego se han subclasificado, hay hasta 7 subtipos distintos y todavía se siguen investigando, que es posible que salgan más. Conviene destacar, de hecho, que curiosamente, aunque no es ningún tipo de diabetes como tal, porque no aparecen las clasificaciones, sí que se ha observado en los últimos años la aparición de la diabetes tipo 2 en población infantil debido especialmente a la obesidad. Y no quiero decir que tengan la resistencia a la insulina como a lo mejor puede ser un señor mayor de 65 o una señora mayor de 65 años, porque ya está asociado también con un proceso de vejez del cuerpo. En el caso de los niños va muy asociado a la obesidad, ¿vale? Ahí está claramente la correlación de una dieta inadecuada y la falta de ejercicio físico en los niños. Es un estilo de vida occidental, ¿vale? Que les está llevando a desarrollar una diabetes tipo 2. Y eso sí que es grave. Eso sí que hay que controlarlo, porque eso es una cuestión de epigenética. Es decir, hay una parte inevitablemente de hábitos de salud, que es la dieta, el ejercicio y tal, que se deben de tener en cuenta y que debemos de intentar tenerlos correctamente para que esto no pase. Dicho todo esto, pasamos al tema de los tratamientos, ¿vale? 4 tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional, que entraría dentro de las tipo 2, y la diabetes tipo MODY, que tiene hasta 7 subtipos. Vale. Recordado esto, vamos al tema de los tratamientos. Los tratamientos de la diabetes dependen, por tanto, del problema que tengas, de cómo se te esté produciendo o no la diabetes, ¿vale? No es lo mismo una diabetes tipo 1 que una diabetes tipo 2, que una gestacional, que una MODY, como hemos visto, ¿vale? Entonces el tratamiento no es lo mismo para ninguna de ellas en el sentido más estricto de la palabra, porque luego siempre hay vías comunes. En los últimos 10 años, fijaos, ha cambiado
el concepto que consideraba que la diabetes tipo 1 se registraba solo en niños o en jóvenes, pero que ahora se han reconocido incluso casos en adultos que pueden ser adultos bastante delgaditos, ¿vale? No tiene por qué ir siempre asociado a obesidad, como veis. Al menos en el caso de la diabetes tipo 1. Y esto es verídico. Yo pesaba 44 o 45 kilos cuando me diagnosticaron la diabetes. Ya había crecido lo que he crecido hasta entonces, no he vuelto a crecer, unos 55. Pero claro, a mí me lo diagnosticaron con 12 años, yo sí era una niña todavía. Pero ahora parece ser que efectivamente se ha encontrado en personas delgaditas, ya adultas, y que también aparecen con este tipo de enfermedad. Los científicos creen que la diabetes tipo 1, aparte de ser una enfermedad autoinmune, tiene una historia familiar de la persona muy importante detrás. Entre otras cosas, se está intentando investigar más en profundidad, pero sí que se han hecho estudios de que haber estado expuestos al virus Coxsackie-B, un enterovirus con meningitis, miocardiopatías, etcétera, puede ser que altere la epigenética, altera en realidad nuestra genética y juega un papel bastante importante para poder desencadenar ese proceso autoinmune. Si tú tienes además evidentemente ciertos parámetros genéticos que además te hacen más sensible, pues algunos parientes tuyos ya han tenido diabetes tipo 2, hay como más propensión a que tú acabes teniendo esa diabetes tipo 1, ¿vale? Básicamente es esto. No obstante, esta enfermedad posee tratamiento mediante el suministro de insulina a diario de manera externa para que el paciente pueda vivir con esta enfermedad crónica con muchos síntomas. ¡Hombre! Hola, Real User No Fake. Muchísimas gracias por esa pedazo de raid con una participante. ¡Qué bonito! Muchas gracias. Pues eso, que como nos tratamos los diabéticos de tipo 1, yo me incluyo en el paquete porque lo soy, pues vivimos básicamente con esta enfermedad crónica, pinchándonos insulina de manera externa para evitar los síntomas horribles que tiene esta enfermedad, que cuando no estás tratándote, pues tienes sed excesiva, orinas frecuentemente, pierdes peso de manera absolutamente inexplicable, tienes fatiga, tienes azúcar en la orina también, que esto ya os lo conté un poco el otro día con el síndrome nefrótico, y lo he contado 1000 veces creo cada vez que he hablado del riñón. La glucosa está filtrada por el riñón y normalmente se recupera. El riñón siempre va a intentar recuperar la glucosa, le sirve para tener energía, pero ojito, cuidado, que cuando pasa de unos límites, y normalmente los diabéticos que no se tratan pasan de unos límites, eso ya no hay manera de filtrarlo y se acaba perdiendo azúcar por la orina. Muy buena, Real No Fake. ¿Qué tal? Real User No Fake, ¿qué tal estás? Hola, tengan un buen día, 100% no fake, libre de virus. Muchas gracias, igualmente, hombre, igualmente, ¿qué tal estás? Vale, aquí tenéis, por ejemplo, las famosas pastillas del azúcar. Aquí hay un sobrecito que suele ser pues para cuando tienes una baja de azúcar que te tomes un chute y te ayude. Y estas son los típicos glucómetros, que son unas maquinitas que sirven aquí con una tirita. Tú metes aquí una tira y te dice cuántos miligramos por decilitro de glucosa tienes, ¿vale? O sea, cuánta glucosa en sangre tienes en ese momento. Yo ahora tengo otra máquina, yo os la conté un día, que era un sensor que lo llevo aquí en el brazo y me lo escaneo con el teléfono y me dice cuánta azúcar tengo en sangre en ese momento. En cuanto al tratamiento de la diabetes, la respuesta a los antidiabéticos orales es bastante buena, es decir, todas las pastillas estas que se llaman las pastillas de la diabetes, que especialmente son los secretagogos, que son aquellos que estimulan la insulina, la secreción de insulina por el páncreas, ¿no? Son los más utilizados, tales como la semaglutida, muy usada en la diabetes de tipo 2, ¿vale? Hay un artículo referente a ella que estaba en Microbacterium, así que os lo he enlazado ahí para que lo podáis ir a leer. Y también están los tratamientos con los sensibilizadores, que aumentan también la propia eficacia de la insulina, ayudando a que se active mejor el receptor sin incrementar la secreción, ¿vale? Simplemente son los que ayudan a que el receptor haga lo que tiene que hacer, ¿vale? Como hemos visto antes. Es el caso de la conocida metformina, que se toman normalmente las personas mayores de diabetes tipo 2, ¿vale?
Incluso a veces se pueden utilizar las dos cosas porque depende de cada caso. El médico decide que es lo más conveniente, ¿vale? Por otro lado, algunos subtipos de MODY están más predispuestos a precisar insulina según avance la progresión de la enfermedad, pero en un comienzo pueden recibir el tratamiento por vía oral, como ocurre con la diabetes tipo 2, y también se ha visto que pueden utilizar también luego, ya posteriormente, cuando vayan empeorando, la forma de tratamiento más típica de la diabetes tipo 1, que sería inyectarse insulina. También se han observado algunos subtipos de diabetes MODY que están más predispuestos a presentar las complicaciones más típicas de una diabetes crónica, o sea, más típicas de una diabetes quizás tipo 1 si no reciben ningún tratamiento o si reciben un tratamiento no muy fuerte. Pero claro, como hay muchos subtipos, está costando mucho también encontrar como se suele decir, la aguja para el hilo correcto. Pero están en ello, ¿vale? Cada vez se sabe más y cada vez se puede afinar más. En el tratamiento con antidiabéticos orales, sobre todo, llama mucho la atención que muchos pacientes con diabetes MODY tienen mejor respuesta a los fármacos que ayudan a secretar insulina que más a los sensibilizadores, más aquellos que potencian la recepción de la insulina. Entonces quizás esto sea interesante porque a lo mejor es que tienen mayor facilidad o hay un fallo genético en las diabetes de tipo MODY en común, porque hay una cosa muy importante que yo no he contado aquí porque era meternos en mucho follón, pero las diabetes MODY se ha visto que cada una tiene sus propios genes de fallo, es decir, no hay un único gen que falle en todas las diabetes MODY, sino que hay varios distintos y por eso hay distintos subtipos. Eso es una movida tremenda porque es mucho más difícil de identificar qué está pasando, pero también y sobre todo porque es importante entender o saber, primero, que si funcionan mejor con los secretagogos, es decir, con aquellos que secretan o liberan insulina, puede ser una ventaja para intentar encontrar el mejor tratamiento, sabiendo que a lo mejor ese es el punto fuerte y no tan débil que tienen los subtipos de la diabetes tipo MODY. Y por tanto, a lo mejor los sensibilizadores no son el futuro en ese sentido. En cuanto al tratamiento, claro. También se han observado que la diabetes gestacional, por ejemplo, es un precursor de la diabetes tipo 2 y que ambas comparten una fisiopatología y es la disfunción de las células pancreáticas, es decir, que las células pancreáticas no funcionan bien, y la resistencia a la insulina. Lo que os decía yo, pacientes con diabetes gestacional se ha visto que, como la tengas gestacional, y aquí viene el dato, una diabetes gestacional previa, se ha visto en la literatura que aproximadamente el 2,6%, o sea, aumenta tu probabilidad de tener diabetes tipo 2 en un 2,6%. O lo que es lo mismo que el 70% de los casos de diabetes gestacional, que han tenido personas diabetes gestacional, acaba siendo diabetes tipo 2. Esta variación se debe fundamentalmente al tiempo de seguimiento del posparto, ¿vale? Hay muchos criterios empleados para el diagnóstico de la diabetes gestacional. Por ejemplo, uno de ellos es también, por supuesto, el grupo étnico en el que se realiza el estudio. Y se sugiere ofrecer una prueba de glucemia basal, y esto ya te lo hacen a todas las embarazadas. Seguro que si habéis tenido alguna amiga, alguna hermana, alguna prima, alguien cercano con un embarazo reciente, entre las semanas 6 y 13 del posparto, se les hace una prueba para intentar determinar que no vayan a tener diabetes tipo 2 o ver cuál es la probabilidad que tienen de tener diabetes tipo 2 si han tenido diabetes gestacional, ¿vale? Yo tuve una prima de mi padre que lo tuvo y se lo hicieron. Y luego también todas las embarazadas tienen que pasar por una prueba para saber si tienen diabetes gestacional, y esta se la hacen, pues creo que es en 1, 2, 3, 4, me parece que es cuando ya están en la... Sí, justo en la segunda mitad del segundo trimestre, es decir, justo por el quinto mes, cuando el bebé empieza a producir insulina, que es lo que os decía yo, es cuando suele un poco ahí ya chillar el cuerpo y decir, tengo diabetes gestacional. Pues ahí, justo cuando el bebé empieza a producir insulina es cuando se ve que no suelen llegar. De hecho, suele a lo mejor poder observarse antes, pero lo más normal es que se ha identificado clínicamente ahí.
Bueno, además de ofrecer una prueba anual con hemoglobina glicosilada, evidentemente a todas las mujeres con antecedentes de diabetes gestacional, y ofrecer también asesoramiento sobre el mejor estilo de vida, entre ellos el control del peso, la dieta y el ejercicio, ¿vale? Para intentar prevenir su diabetes tipo 2, porque se puede prevenir todo lo posible y retrasarlo, por supuesto, todo lo posible también. Y finalmente, os recomiendo mirar al futuro en cuanto a terapias que se están investigando, como las que comentamos en un artículo sobre terapia celular, que yo juraría que os lo leí aquí, pero también os lo he linkado en este artículo para que lo podáis leer si queréis. Como pequeño inciso aquí, también deciros evidentemente que la diabetes tipo 1, 2, MODI y la gestacional, la mejor manera de controlarlas, aparte de todos los tratamientos que hemos comentado, obviamente es tener una dieta saludable, hacer ejercicio y pues intentar no engordar en la medida de lo posible, por lo que vamos a comentar ahora, por los problemas de salud que se asocian con la diabetes, porque todo es un pack. Por todo lo comentado hasta ahora y como toda enfermedad, la diabetes produce diversos síntomas como enfermedad. La diabetes tipo 2, que es la más común, como hemos dicho, y es una de las más importantes que existe en cuanto a casos y causas de morbimortalidad a nivel mundial. De hecho, su incidencia aumentada progresivamente con el incremento de la obesidad y el sedentarismo es muy importante, así que por favor, moversus, hacer deporte. Exactamente, vida sana hay que tener porque queremos crecer, efectivamente. Hola, ¿qué tal Barcelogía? Muy bien, aquí estamos leyendo un articulito mío de la diabetes que he salido hoy mismo, en colaboración con Microbacterium. ¿Tú qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Otros estudios que también aparecen de diabetes gestacional han dado a conocer ahora un nuevo mecanismo molecular, y es que el marcador biológico que permitirá, mejor dicho, en el futuro, y ahora están estudiándolo, el diagnóstico y la prevención de los 3 tipos de diabetes más conocidas hasta ahora, la diabetes tipo 1, la de tipo 2 y la diabetes gestacional, entre otras. Resulta que también la diabetes tipo MODI queda fuera debido sobre todo a la falta de conocimiento aún que se tiene de esta misma, pero ahí está. Perdón, pero recién termino de almorzar. Ah, bueno, pues nada, ahora a reposar. Ahora a reposar. Dicho marcador biológico es el famosísimo Connecting Peptide, que es el C-péptido o el péptido C, o como lo queráis llamar, porque hay 20 maneras, ya sabéis, y que aparecen en las células normalmente que se encuentran dañadas por el sistema inmune. Ya recordaréis que es una enfermedad autoinmune, ¿vale? Que como el propio sistema inmune está atacando a las células del cuerpo, autoinmune, se autoataca. Pues como se suelen acumular y demás, faltan muchos estudios, no obstante, por supuesto, para determinar adecuadamente todo su comportamiento, pero sin duda puede ayudar en esa detección y en esa prevención de la enfermedad en muchos casos. Quería entrar antes, pero la comida se enfriaba, jeje, y justo hablando de alimentación, al leer el texto de Amu. Nada, no te preocupes, es un placer. Lo importante es comer, comer es muy importante. Escucharme a mí me puedes escuchar hasta en diferido, no te preocupes. Finalmente, destacar en este apartado sobre todo los problemas de salud que podemos encontrar asociados a la diabetes. Pues mirar, hay daños a nivel nervioso, ¿vale? Porque muchas veces cuando los niveles de glucosa están descontrolados, tanto arriba como abajo, existen unos daños, no en el momento en que te ocurra. Si tienes una bajada de azúcar puntual en tu vida, esto no tiene por qué pasarte. Pero si te ocurre muy a menudo, cosa que ocurre a los diabéticos en general, hay mucho pico. Existe lo que se llama la neuropatía diabética. Hay daños en los nervios más periféricos, ¿vale? En los de las extremidades, en los ojos muchas veces también. No son tan periféricos, pero sí que son nervios muy de terminaciones concretas. Y se van haciendo pequeños daños por esas fluctuaciones tan grandes de la glucosa. Hay daños en tejidos y entre otras cosas, pues al final se dan eso, daños neuropáticos que pueden llegar a ser un tanto molestos. También hay daños por los pinchazos continuos que se dan en la musculatura, ¿no? Entonces, bueno, pues al administrarte insulina, eso es muy típico de los diabéticos tipo 1. Se generan zonas de lo que llaman lipodistrofia, ¿vale? Que es que cuando tú te pinchas muchas veces en una zona, el músculo se queda afectado y al final no es capaz de captar la insulina que tú le estás introduciendo a través de tu pinchazo, entonces tienes que rotar las zonas para que eso no pase.
Aparte de otros muchos problemas que no los he mencionado, pero la diabetes se asocia evidentemente con otros muchísimos problemas, daños renales, daños cardíacos, propensión a enfermedades respiratorias, propensión a otras muchísimas enfermedades autoinmunes, problemas de visión, por lo que os digo, las descompensaciones en el tema de la glucosa acaban afectando al cerebro, acaban afectando también evidentemente a las partes de los nervios más periféricos o incluso de los sentidos, especialmente el de los ojos porque es uno de los que más consume glucosa y además está muy cerca del cerebro, entonces cuando tienes unas bajadas de glucosa, recordar que el cerebro consume el 20% de la energía de todo aquello que coméis, así que es brutal. Y evidentemente es uno de los órganos que más nota la carencia de glucosa en sangre y más lo sufre. Así que importante. Diabetes y embarazo. Los estudios han aportado mucha información en los últimos años sobre el ciclo vital de las mujeres, cada vez más, porque cada vez estamos siendo más estudiadas. Hasta el momento, ya sabéis que muchas veces lo hemos comentado, se dejaba un poco de lado a la mujer, ahora ya no tanto. Las alteraciones en el ciclo menstrual cada vez también son más estudiadas y de hecho, especialmente en la diabetes tipo 1 concretamente, se ha observado que hay hasta, ojito al dato, 55,4% de la variación en los niveles de glucosa según en qué fase del ciclo ovulatorio, es decir, dentro del ciclo de lo que sería la menstruación y los 28 días y cada una de las fases, varía muchísimo. Produce hiperglucemia normalmente cuando se está ovulando, lo cual tiene sentido porque estamos intentando incrementar las hormonas y toda la revolución para tener un éxito reproductivo. Y mientras cuando se está en la fase de menstruación, cuando ya estamos sangrando porque no ha habido una fecundación, suelen tener muchas más hipoglucemias, ¿vale? Y disminuye mucho la cantidad de glucosa en sangre. Hay veces que eso también ocurre un poco al revés, ¿vale? Eres más sensible a tener más hipoglucemias, pero también en cuanto tomas algo de azúcar se te convierte en una hiperglucemia, ¿vale? Exceso de glucosa rápidamente. Luego tenemos también que en condiciones normales las mujeres con diabetes tipo 1 presentan altos niveles de glucosa en la menstruación, ¿vale? Con el pico de hormonas. Y este valor normalmente es mayor incluso durante la ovulación. Estos cambios normalmente que se producen de manera natural y tal pueden llegar a afectar mucho en los problemas de disfunción o de libido sexual en las mujeres, ¿vale? Pero ojito, porque lo mismo también ocurre para los hombres. No porque tengáis un ciclo menstrual que os regule así, pero sí que a veces hay problemas con esos desequilibrios del azúcar, pueden afectar evidentemente a cambios endocrinos más grandes y al final hay muchos chicos que tienen también problemas de libido sexual y de disfunción sexual asociados a los mismos. Asimismo ocurre con el proceso de la menopausia, con la segunda mayor incidencia después de la diabetes gestacional para desarrollar diabetes tipo 2. Esos cambios hormonales tan grandes que se producen cuando llega la menopausia también afectan. Las embarazadas con diabetes gestacional tienen que tener un alto control, muy importante, aunque solo sea unos meses, su condición de diabéticas es muy importante, así que hay que cuidarse muchísimo. Es un gran riesgo para ellas y para el bebé durante el embarazo y también hay que tener en cuenta que se enfrentan a bajadas y a subidas de azúcar que no solo las afectan a ellas, sino también al feto. Y por supuestísimo las diabéticas de tipo 1 o las diabéticas de tipo MODY, si por ejemplo desarrollas tu diabetes de tipo MODY con 22 años y te embarazas con 30, pues también tendrán que tener un alto control en el embarazo, ¿vale? Mucho cuidadito. Nos tenemos que cuidar de normal, pues cuando estamos embarazadas las mujeres, obviamente ya sabéis que siempre un poquito más. Y las conclusiones. La diabetes, como veis, es una enfermedad con muchísimos aspectos, variantes y tipos, por lo que este artículo es sumamente resumido. Podremos hacer más en el futuro para explicaros muchas más cosas sobre esta enfermedad, sus problemas y avances en sus tratamientos, por supuesto, también. Y también, por supuesto, mirándolo con perspectiva, como diabética tipo 1 desde hace más de 18 años que soy yo, os aseguro que hemos avanzado mucho. Por otro lado, la diabetes, de hecho, es una enfermedad autoinmune que como tal está controlada, no produce, si está controlada, no produce graves problemas, pero sí implica muchos riesgos si está mal controlada, así que hay que cuidarse. Diversos estudios que hablan del riesgo de tipo cardiovascular en los diabéticos, entendiendo como factor de riesgo cardiovascular FRCV,
las siglas, es aquello que característicamente y biológicamente lleva a una condición o modificación del estilo de vida que aumenta la probabilidad de padecer o fallecer por cualquier causa de enfermedad cardiovascular, y en aquellos individuos que lo presentan a medio o largo plazo, siendo obviamente de mayor riesgo en personas obesas o con diabetes, porque son factores de riesgo que lo incrementan. También asimismo comentaba una compañera mía en otro artículo de la terapia celular los mayores riesgos de enfermedades asociadas al páncreas, entre ellas la pancreatitis y el cáncer de páncreas, así que irlo a chequear si queréis, que ahí está enlazado, y que también os recomiendo muchísimo leer. A su vez también, por supuesto, cuidarse de los hábitos de vida, lo que os decía antes, dieta y ejercicio para absolutamente todos, da igual si tenéis diabetes o no, os va a ayudar. Y son esenciales sobre todo como prevención para la diabetes tipo 2, para la gestacional, para tener menos enfermedades de tipo cardiovascular y para tener menos enfermedades de tipo respiratorio. Así que ya estamos todo el mundo haciendo deporte y a partir de ahora me voy a hacer los directos haciendo spinning. No puedo porque eso entonces no podría hablar, me muero. Pero bueno, que sí que sepáis que está ahí, ¿vale? Y en cuanto a la diabetes tipo MODY, pues lo que os decía, aún queda muchísimo por conocer y por descubrir, igual que de los muchos subtipos que tiene. Os prometo escribir más al respecto de la historia de la diabetes, de la insulina en otros artículos, porque como os digo, estas líneas son solo el comienzo de la historia, así que yo espero hacer artículos de esto más adelante. Tengo uno que ya he trabajado sobre la dopamina porque me interesaba por unas cositas, pero probablemente retome otra vez el tema de diabetes e intentaré enfocarlo desde distintos puntos para iros contando cositas que también pueden ser sumamente interesantes. Moraleja, como vamos bien, hagamos deporte y hagamos chequeos recurrentes. Efectivamente, esa es la mejor moraleja, Barzoología. Lo has pillado a la perfección. ¿Vale? Aquí tenéis toda la bibliografía por si queréis leerla y ya está, ¿vale? Os lo dejo por ahí.